Esto es horrible, pero esto es hermoso. Menciona BN Periodismo y tengo un 20% de descuento en Dental House. Está ubicado en el subsuelo del CCNU. Amigos y amigas, Esmeraldas. Miedo es lo que se respira en la provincia de Esmeraldas. De ser acribillados, los cuerpos quedaron en la calle del sector Vallehermoso de Esmeraldas la mañana del sábado. Ocurrió en Esmeraldas el pasado 13 de febrero. Lo asesinan y posteriormente roban su arma. Mi marido se ganaba la vida. Recientemente la provincia de Esmeraldas fue golpeada por inundaciones y lluvias. 7 ríos se desbordaron y dejaron a más de 19,000 personas afectadas y más de 370 casas destruidas, según datos del propio gobierno nacional. Muy angustiado por lo que la marea no deja de subir. No para de subir y las cosas igualmente se están dañando, todo lo que es nevera, cocina, todo. Todos nos hemos inundado, barrio 2 de julio. Con los estragos de la naturaleza vimos a las autoridades muy pendientes de la provincia, pero en muchos casos solo era para la foto humanitaria. Esto es una mierda. Pareciera que el trabajo de las autoridades es ocasional, porque lamentablemente Esmeraldas vive una ola de violencia sin precedentes. Las escenas de sicariato son frecuentes, como la ocurrida el 17 de junio de 2023, donde Jairo Oyala, concejal del cantón Esmeraldas, fue baleado en su auto. El señor concejal había salido de una rueda de prensa. En esos momentos, 2 motocicletas en las cuales estaban ocupadas por tres personas se acercan al señor concejal disparando de manera directa en contra de la integridad del señor concejal. Todo el terror que vive Esmeraldas quedó plasmado hace 2 meses, cuando un grupo de delincuentes atacó el puerto pesquero del lugar, asesinando a 9 personas. Cerca de 30 sujetos fuertemente armados irrumpieron en el puerto a las 9:30 de la mañana y dispararon contra las personas que se encontraban en 3 bodegas. ¿Por qué crece la violencia en Esmeraldas? ¿Se está haciendo algo para frenar el crimen? Esmeraldas y la lluvia de violencia. El feriado de abril de 2023 reflejó que casi nadie quiere visitar la provincia de Esmeraldas. Apenas se ocupó el 25% del sector hotelero. Esto se debe a la inseguridad, la violencia y la disputa de distintas organizaciones criminales. Lamentablemente, el índice de ocupación, refiriéndose a la hotelería especialmente, es muy bajo, no llega al 10%, lo cual hace una empresa insostenible. Pero ¿cómo explicar esa violencia? Expertos mantienen la hipótesis de que Esmeraldas presuntamente es el escenario de la pelea entre 2 disidencias de las FARC, el Frente Oliver Sinisterra y la columna móvil Urias Rondón. Cada disidencia tendría a sus bandas locales como respaldo. Por un lado los tiguerones y por el otro los gángsters. Zona más conflictiva, según información de inteligencia militar y policial, es la ribera del río Esmeraldas, una ruta de ingreso y salida al mar apetecida por las bandas de los tiguerones y gángster. Otras organizaciones criminales como los Latin King, los Nietas, los Zetas y los NN también estarían realizando operaciones criminales en Esmeraldas y trabajando para diferentes organizaciones colombianas y mexicanas. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Cuál sería el objetivo de esta supuesta pelea entre bandas? Presuntamente se disputan el paso de la cocaína y la ruta de transporte en el Pacífico. Y sería este conflicto el que puso a Esmeraldas en el mapa mundial de la violencia. Según el portal Inside Crime, Esmeraldas ocupa el 3er puesto de las zonas que se convirtieron en epicentro de homicidios en Latinoamérica. En 2022 los asesinatos en la provincia de Esmeraldas se duplicaron en solo un año y su tasa de homicidios alcanzó la cifra de 81 cada 100,000 habitantes, cifra que hace ver pequeño al porcentaje nacional de 22 homicidios cada 100,000 habitantes.
El gobierno del presidente Guillermo Lasso decretó estado de excepción en Esmeraldas desde marzo de 2023, siendo el tercer estado de excepción que se declara sobre la provincia y probablemente siendo el tercero que no da resultado. Usted siempre busca la insidia, lo negativo. Aproximadamente 1.768 uniformados de la Marina, de Ejército y Aviación se encuentran en el territorio de Esmeraldas, pero siempre queda la duda de si esa intervención es suficiente. No, siguiente pregunta. Para realizar esta nota intentamos comunicarnos con varias autoridades de Esmeraldas y periodistas locales para que nos expliquen por qué creen que la violencia se tomó a la provincia, pero no nos contestaron. El periodista local nos dijo que era difícil hablar sobre la violencia en Esmeraldas por el temor que existe a recibir represalias, porque una cosa es vivirlo y otra cosa es contarlo desde lejos. Amigo, me gustaría ayudarte con eso, pero por ahora no deseo intervenir nada sobre violencia y crimen. Hace pocos días un amigo fue asesinado, y prefiero evadir ese tema. También intentamos conversar con una persona cercana a Jairo Oyala, el concejal que fue asesinado, y nos comentaron lo mismo. Se puede hablar de cualquier cosa menos de la violencia en Esmeraldas, porque existe el miedo de ser asesinados. También intentamos hablar con Frickson Erazo, el gobernador de la provincia y representante del gobierno, pero nos dejó en visto. Eres una maldita decepción. Sin embargo, logramos conversar con Ismael Bernal, sociólogo y licenciado de Ciencias Políticas en Esmeraldas, y logró explicarnos por qué esta provincia es catalogada como la más violenta del país. Un poco para entender el contexto actualmente hay que remontarnos al año 2018, ¿no? Donde ocurre un atentado a la estación de policía de San Lorenzo, ¿no? Ese fue clave porque se está rompiendo un candado de seguridad que tiene que ver con el control fronterizo, la curva de crecimiento de la violencia, ¿no? Porque no es que ahora Esmeraldas, porque es considerada la tercera ciudad por un organismo internacional, Esmeraldas ya venía dando síntomas, dando señales de alerta, ¿no? El año 2022, por ejemplo, la curva de crecimiento de la violencia estaba oscilando entre 18 y 22 homicidios intencionales desde enero a abril. De abril a junio teníamos 44 homicidios por cada 100.000 habitantes. De junio a octubre teníamos 66, ¿no? Y cerramos el año con 74 homicidios por cada 100.000 habitantes. Entonces, hoy tenemos 81 homicidios por cada 100.000 habitantes. No es casualidad, es intencional, esto es premeditado, ¿no? Y esto responde a un concepto sociológico que conocemos nosotros como necropolítica, ¿no? Que es la política del dejar morir y hacer morir a la población. ¿Son suficientes las respuestas y estrategias que hace el gobierno? Si el Estado no colabora, ¿qué se puede hacer? Primero y fundamentalmente, ¿no? Restarle base social al crimen organizado. O sea, la base social del crimen organizado son niños y adolescentes que no tienen sentido de pertenencia porque no tienen educación. O sea, imagínate, en Esmeraldas se habla tanto de arte, folclore, pero Esmeraldas no tiene una institución de arte, solo tiene una universidad pública, ¿no? O sea, donde postulan alrededor de 100.000 estudiantes a nivel provincial y el 80% se queda afuera, solo entra el 20% de esa cantidad de jóvenes. Entonces, tenemos niños y adolescentes que no entran al espectro educativo, tenemos adultos que no entran al espectro laboral. Entonces, por supuesto que vamos a tener un proceso de amplificación de esta violencia. Entonces, para restar esa base social segregada sistemáticamente de los espectros educativos y laborales, o sea, lo primero que debe hacer es garantizar las cuestiones básicas y fundamentales, que es el trabajo, la educación, la salud, ¿no? Y también los derechos los derechos fundamentales. O sea, no podemos hablar en estos momentos de solamente de crimen organizado cuando no tenemos agua potable, por ejemplo. Como sabemos, la violencia no es lo único que golpea a Esmeraldas. Parece que la única tarea que quiere realizar el gobierno es enfrentarse a las grandes bandas delictivas, pero olvidando otros aspectos fundamentales como el empleo. Aquí están las obras, aquí está el dinero del pueblo. La tasa de desempleo en Esmeraldas es casi del 10%, cuando el promedio nacional es del 5,2% según el INEC.
El empleo adecuado en Esmeraldas apenas es del 21,7%, cuando a nivel nacional esta cifra alcanza el 32,5%. Además que el sector informal en esta provincia representa el 59,6%, mientras que a nivel nacional está en 49,5%. Entonces, cuando Guillermo Lasso se infla el pecho y dice que generó muchísimo empleo, parece que ese empleo no llegó a Esmeraldas. Les interesa monetizar el escándalo. A todos estos problemas hay que sumar la llegada del fenómeno del Niño. Con las lluvias de hace 2 semanas, en la provincia se perjudicaron 1.027 hectáreas agrícolas y se perdieron cerca de 11.744 animales. Ahora, en los albergues son 8 albergues temporales y un refugio. En esos albergues hay familias comprendidas desde, hablando en términos de número, desde 35 a 90 familias. Es decir, están hacinadas directamente en estos albergues, que son unidades educativas que también han sido afectadas, ¿no? Y que están en una situación un poco precaria en términos de sanidad, ¿no? O sea, el mero hecho de no tener acceso a agua limpia, agua potable, dificulta también esta situación, ¿no? Son 11.000 animales que favorecían actividades agrícolas y ganaderas que perdieron en sectores campesinos, ¿no? Producto del crecimiento del río y que arrastró con el caudal todos estos animales y que directamente pues, beneficia un poco a esos sectores, pero además favorecía a la soberanía alimentaria, ¿no? de la población de los sectores rurales, ¿no? Agricultores que pierden su trabajo por las lluvias e inundaciones y bandas criminales sedientas de captar más integrantes. En una de las provincias con más desempleo del país, podría tener un desenlace mucho más crítico para Esmeraldas. El gobierno nacional no entiende eso, que hay una lucha por los recursos en poblaciones tan desiguales. O sea, Esmeraldas tiene el 52% de nosotros como población, más de la mitad vivimos en condiciones de extrema pobreza. El 25% sobrevive en condiciones de extrema pobreza. Entonces, cuando el gobierno utiliza esta narrativa, también se está un poco despojando del problema, ¿no? Y ahí hablamos también de un proceso de desterritorialización. Cuando tú insertas estados de excepción, militarización, declaración de zona de seguridad, lo que estás haciendo es eso. Estás utilizando la narrativa para colocarnos dentro de ese espectro. Desde BN Periodismo nos resta decir que la ubicación de Esmeraldas dentro de la ruta de la droga genera daños colaterales, desde violencia armada hasta institucionalizada. Esperamos que nuestros colegas, amigos y fuentes no tengan que callar ante la amenaza de los grupos delictivos. Sin embargo, una cosa es hablarlo frente a la cámara y que ustedes lo escuchen en casa, y otra muy diferente es vivirlo. ¿Cómo creen que debería trabajar el nuevo gobierno para frenar esta ola delictiva? ¿Creen que Guillermo Lasso logre hacer algún cambio en los 5 meses que le restan como presidente? Dejen su respuesta en los comentarios y suscríbanse, porque vamos camino a los 100,000 suscriptores gracias a ustedes. Te digo que trabajo en el programa de BN Periodismo. ¡Mira los créditos! Los amigos son amigos para siempre y por siempre, en las buenas y en las malas. Siempre estaré a tu lado, nunca te abandonaré, porque así los amigos son. Porque así los amigos son. Porque así los amigos son. Los amigos son amigos para siempre y por siempre, en las buenas y en las malas. Siempre estaré a tu lado, nunca te abandonaré, porque así los amigos son. Porque así. Ahí está mi nombre, miren, Bart Simpson.
Señoras y señores, muchas gracias. Que te lleve el diablo. Thank you.